Luis Calvo Maquena. La reunión clínica de hoy ha sido organizada por la unidad de psiquiatría de nuestro hospital. Se abordará el tema de trauma complejo, con una presentación que está en pantalla: trauma complejo, experiencia de atención en niñas, niños y adolescentes de residencias del Sename. Los expositores serán el doctor Humberto Sanguinetti y el doctor Jorge Valdivia, alumnos del programa de formación de especialistas en psiquiatría infantil y de la adolescencia del convenio docente asistencial Hospital Calvo Maquena, Universidad Diego Portales. Antes de empezar la exposición, les pido por favor que durante la exposición las pantallas y los micrófonos estén cerrados para no interferir con el expositor. El registro de asistencia a la reunión, por favor, en el chat escriben su nombre. Y al final, ojalá tengamos el espacio suficiente para preguntas y comentarios, ya sea en directo o escritos en el chat. Comienza la presentación el doctor Humberto Sanguinetti. Doctor. Gracias, doctor. Buenos días a todo el Hospital Luis Calvo Maquena. Como bien dijo el doctor, mi nombre es Humberto Sanguinetti, junto a Jorge Valdivia y el jefe de servicio, el doctor Sergio Zamora, vamos a dar inicio a esta presentación. Siguiente, por favor. Bueno, trauma complejo fue por primera vez descrito en 1992 por Judith Herman, ¿ya? Ahora, previo a esto, ya hubo algunos autores que se anduvieron acercando al concepto, como por ejemplo Thier en 1991, que describió dos tipos de trauma: el tipo 1, que es el que está asociado con los síntomas de trastorno por estrés postraumático y consiste en un trauma único, y el trauma tipo 2, que es aquel que discutiremos en esta presentación, que es un trauma repetido, de larga duración y con una gran variedad de síntomas asociados, ¿ya? Por evento traumático complejo, nosotros vamos a entender todos aquellos eventos traumáticos, valga la redundancia, que sean repetitivos, ¿ya? Que aparezcan o que sucedan en un periodo de vulnerabilidad cerebral, es decir, en un periodo sensible, donde el cerebro en la práctica está susceptible a, digamos, al efecto del medio sobre él. Siguiente, por favor. Es así como trauma complejo, un patrón único de síntomas asociado a este tipo de experiencia, ¿ya? Es un cuadro distinto del trauma agudo y está caracterizado, como bien habíamos dicho, por este trauma repetitivo, prolongado, asociado a las relaciones interpersonales, en donde habitualmente está involucrado el cuidador primario de los pacientes, ¿ya? Tipos de trauma complejo podemos encontrar como abuso sexual infantil, negligencia extrema, violencia civil, situaciones bélicas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, respecto a la prevalencia, si tomamos trauma complejo como eventos traumáticos complejos, podemos ver que la exposición repetitiva o múltiples formas de victimización son súper frecuentes en la infancia. Finkelhort, en una muestra representativa de la población americana de niños de 2 a 17 años, descubrió que el 22% de esto había experimentado 4 o más formas de victimización en el último año, ¿ya? De hecho, Turner describió que la mayoría de las polivíctimas, ¿ya?, son menores a 13 años, es decir, el 40% de la muestra, ¿ya? Y el mayor factor de riesgo para ser víctima es ser polivíctima, es decir, aquellos que sufren trauma complejo habitualmente vuelven a presentar nuevamente este tipo de episodios en su vida, ¿ya? Por supuesto que hay poblaciones que están más expuestas
a este tipo de fenómenos. Es así como encontramos a los niños institucionalizados o niños que habitan en países en conflictos bélicos. Siguiente, por favor. Si entendemos trauma complejo como la variedad o el conjunto de síntomas que están asociados a experimentar este tipo de situaciones, podemos coincidir en que a mayor cantidad de trauma complejo, mayor severidad en cuanto a los síntomas. Es así como se propone este concepto que la verdad las cosas aún no aparece ni en DSM ni en el CIE, ya que es el desorden traumático del desarrollo, ya que se propone como síndrome para poder englobar todo este grupo de síntomas, ¿ya? Y de hecho, Stolbach encuentra que de una muestra expuesta a trauma complejo, el 33% de los niños desarrollaban este desorden traumático del desarrollo. Y por ejemplo, hay una experiencia en Uganda en donde de 330 niños soldados ugandeses, el 78% cumplía criterios para este tipo de trastorno. En la imagen podemos ver un niño ugandés, ¿cierto? Soldado. Adelante, por favor. Respecto a las causas del trauma complejo, pueden ser resumidas en 4 causas, ¿ya? La primera de ellas es vivir en una comunidad peligrosa. La segunda de ellas es vivir en un ambiente familiar peligroso, situación que se ve con relativa frecuencia acá en el hospital. Vivir en un ambiente familiar caótico, no peligroso, ¿ya? Yo creo que esta es la causa de trauma complejo más frecuente. Y problemas emocionales que resulten en conductas de riesgo, antagonismo interpersonal y victimización. Siguiente, por favor. Respecto al trauma complejo y el cerebro en desarrollo, es sabido que el estrés mantenido en momentos de vulnerabilidad cerebral, es decir, cuando este cerebro se encuentra en desarrollo, provoca pérdida de neurona, alteración de la poda neuronal, retraso en la mielinización, inhibición de la neurogénesis en diversas regiones del cerebro como hipocampo, corteza prefrontal, ¿ya? De hecho, acá en la imagen podemos apreciar cómo la funcionalidad de este cerebro se encuentra alterada, ¿cierto?, posterior a la exposición de trauma o estrés. ¿Ya? Siguiente. Ahora, por estrés tóxico, son eventos estresantes de carácter crónico, incontrolables, experimentados en la ausencia de un cuidador, ¿ya? Algunos de estos son muy similares, se entrecruza el concepto con el de trauma complejo, ¿ya? Ejemplos de estrés tóxico: el abuso infantil, la negligencia, el abuso de sustancias parentales, ¿ya? De hecho, el estrés tóxico está asociado al desarrollo a posterior, ¿cierto?, de cuadros ansiosos, cuadros depresivos, mayor probabilidad de trastorno de conducta y del trastorno por estrés postraumático. Siguiente. En esta imagen, por ejemplo, podemos apreciar un cerebro de un niño normal de 3 años versus un cerebro de un niño extremadamente, que ha sufrido extrema negligencia, ¿ya? Podemos ver su disminución tanto en volumen como en tamaño, ¿ya? Y al lado derecho podemos ver un esquema que muestra cómo, posterior a la exposición al trauma, al estrés tóxico, aparecen, ¿cierto?, disminución de la cantidad de dendritas y alteraciones neuronales que son significativas. Podemos apreciar, por ejemplo, cómo se ve menor cantidad de dendritas en la imagen o el esquema de microscopía que está a la derecha. Siguiente, por favor. Respecto a las estructuras cerebrales más vulnerables, estas tienen algunos aspectos en común, como por ejemplo, poseer altos niveles de receptores de glucocorticoides que se desarrollan en los primeros años de vida y que poseen una neurogénesis postnatal, ¿ya? Es así como las regiones más vulnerables son el hipocampo, amígdala,
corteza prefrontal y cerebelo, ¿ya? En este esquema podemos apreciar cómo la ansiedad, el miedo o el trauma en general genera esta alteración en las distintas estructuras, y el cerebro en la práctica asume un estado biológico distinto que está diseñado o preparado para responder al peligro versus un cerebro que pueda estar preparado o predispuesto para el aprendizaje complejo. Y eso marca la funcionalidad completa del cerebro, la migra hacia otro aspecto, hacia la protección, más que al aprendizaje. Siguiente, por favor. Respecto al hipocampo en particular, se observa disminución del volumen de hipocampo y amígdala en adultos con trastorno por estrés postraumático y antecedente de abuso infantil. También se observa disminución del volumen de este en mujeres adultas con trastorno por estrés postraumático y antecedentes de abuso sexual. Respecto a la amígdala, existe una sobreactivación de la amígdala en niños con institucionalización temprana, ¿ya? Y esto estaría asociado a mayor cantidad de trastorno por estrés postraumático y depresión mayor en adultos. Es así también como niños expuestos a violencia intrafamiliar muestran mayor activación de la amígdala frente a rostros enfurecidos, e incluso hay algunos estudios que lo muestran frente a rostros neutrales. Siguiente. Respecto a la corteza prefrontal, que es una de las estructuras más importantes en este fenómeno, en niños con vínculo desorganizado y experiencias de abuso o negligencia extrema, ¿cierto? Se observa una hipofunción de la corteza orbitofrontal unido a una hiperactividad de la amígdala, como lo habíamos visto previamente. Y esto, en la práctica, estaría asociado a el descontrol de impulso, la agresividad y la falta de sensibilidad y empatía hacia otras personas. Siguiente. En este esquema podemos apreciar la ruta, a grandes rasgos, la ruta hormonal que estaría asociada al trauma complejo. Entonces, arriba podemos ver el evento traumático y cómo este, a la larga, termina activando el eje hipotálamo-hipófisis glándula suprarrenal, ¿ya? Con la posterior liberación de cortisol. Y finalmente el cortisol, a través de la acción de sus receptores que están frecuentemente altamente distribuido en estas zonas vulnerables, genera la atrofia y la disminución en cuanto a la funcionalidad de la estructura. Siguiente. Ahora, respecto a las alteraciones de niños y niñas con trauma complejo, estas son diversas y muy complejas, valga la redundancia. En alteraciones neuropsicológicas podemos encontrar compromiso de la memoria, déficit de atención, desarrollo intelectual más bajo, trastorno del lenguaje y alteraciones de la función ejecutiva. Respecto a los déficits de la cognición social, menor capacidad de funcionamiento reflexivo o mentalización, proceso fundamental para poder, digamos, interaccionar con el resto de la población. Mayor identificación con emociones ligadas al miedo, mayor reactividad emocional e hipervigilancia. Siguiente. Entonces, Bruce Perry, que es un psiquiatra americano, un psiquiatra infantil americano, experto en trauma infantil, describe estos focos de síntomas, ¿ya? Ansiedad, impulsividad, agresividad, hipervigilancia, hiperactividad, apatía o depresión y problemas de sueño. Siguiente. Y Herman, en su propia publicación, donde describe por primera vez este cuadro, en 1992, también describe una gran variedad de síntomas complejos, como alteraciones en la regulación de impulsos afectivos, como por ejemplo rabia o fenómenos de autolesiones, alteraciones de la atención y la conciencia. Esto es bien interesante porque los niños pueden presentar problemas de atención, fenómenos de disociación, fenómenos de despersonalización, inclusive fenómenos de desrealización en aquellos más graves, fragmentación y embotamiento emocional. Respecto a la autopercepción, podemos ver sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza, incomprensión respecto al mundo.
Habitualmente se presenta este fenómeno en que existe una alteración de la percepción del maltratador, ¿ya? Generando aceptación y dependencia, lamentablemente, a este, ¿ya? Hay una grave alteración de las relaciones interpersonales, ¿ya? Existen fenómenos de somatización y enfermedades médicas, ¿ya? Y finalmente una completa alteración del sistema de significado del menor. Siguiente. Bueno, en esta imagen podemos apreciar un poco conocido, esta conocida imagen o este símbolo de los niños arriba de los techos, ¿ya? Que simbolizan en muchos sentidos a los niños del Senado, ¿cierto? Es una imagen que hemos visto repetidamente tanto en los medios de comunicación como algunos lo hemos podido ver en vivo y en directo, ¿ya? Según un estudio del CREAT Sename, una auditoría realizada el año 2018, el 55% de estos niños presentan problemas de la salud mental, ¿ya? El 40% de estos, y los niños entre los 6 y los 12 años, el 40% presenta problemas de salud mental, y si nos vamos al segmento superior, desde los 2 a los 18 años, esto se eleva drásticamente hasta el 78%, ¿ya? De los niños que están en escolarización, lamentablemente el 78% posee un coeficiente intelectual deficitario, ¿ya? Probablemente asociado a la poca estimulación, ¿cierto? Y a la negligencia extrema a la que han estado expuestos estos niños, ¿ya? Y un 16% posee un coeficiente intelectual normal. Siguiente, por favor. Nuevamente podemos apreciar otro niño arriba de los tejados. Este símbolo, como les digo, se repite en la historia del Sename, lamentablemente. La institucionalización, ¿cierto?, está asociada al abandono, a la marginalidad, a la pobreza y a la delincuencia, ¿ya? Estos niños presentan menor desarrollo lingüístico, menor capacidad cognitiva, mayor impulsividad, mayor agresividad, bajos niveles de autoestima y mayores niveles de depresión. Siguiente. Existe un estudio rumano muy interesante en donde los niños rumanos institucionalizados fueron seguidos y estudiados, ¿ya? Y demostraron tener una disminución abismante o significativa del metabolismo bilateral de estructuras cerebrales relacionadas con las funciones cognitivas, la inteligencia social y la ansiedad, ¿ya? De hecho, a los 42 meses de edad, los niños que fueron adoptados antes de cumplir 2 años registraban actividades en el electroencefalograma similares a niños control. Lamentablemente, si la adopción ocurría posterior a los 2 años de edad, estos niños presentaban electroencefalograma similar a los que seguían institucionalizados, ¿cierto? Podemos apreciar a través de estos ejemplos cómo la institucionalización lamentablemente genera estragos en el desarrollo cerebral y conductual de estos niños. Siguiente. En esta imagen podemos apreciar cómo niños sirios observan a través de un agujero producido por una explosión, ¿cierto?, en estos lugares que se encuentran en conflicto bélico. Siguiente. Jorge. Jorge, estáis silenciado. Sí, Jorge, está silenciado. Disculpen, estaba hablando y no me había dado cuenta que estaba silenciado. Bueno, les mencionaba y repito que a la luz de todo lo expuesto por el doctor Sanguinetti, a continuación vamos a mostrar un poco respecto a la realidad actual de nuestra unidad y un poco el por qué se ha vuelto, si bien claramente una temática muy importante, el por qué también se ha vuelto relevante dentro de nuestro quehacer diario. En ese sentido, durante los últimos 3 años ha existido un aumento de la demanda de atención por parte de la residencia de Sename hacia nuestra unidad, ¿ya?
con la consiguiente demanda de aumento también de consultas en urgencias y hospitalizaciones, y considerando, como describió muy bien el doctor Sanguinetti, que son usuarios muy complejos y que tienen características muy particulares. En ese sentido, se visualizó esta necesidad dentro de nuestra unidad, y desde el año pasado, en el 2020, se empezaron a hacer trabajos interconectados con residencias y con su red. En ese sentido, nuestro jefe de servicio, el doctor Zamora, el año pasado expuso, si no me equivoco, también en estas reuniones clínicas, un trabajo que se está realizando, donde se ha logrado interconectar con cada residencia para poder hacer un seguimiento de los distintos niños, niñas y adolescentes que se mantienen bajo un control en nuestra unidad. ¿Ya? Al mejorar y al hacer este trabajo se ha mejorado la oportunidad y la calidad de atención entregada, se logra hacer un seguimiento más personalizado y un contacto con las residencias. Esto también nos ha permitido ver distintas falencias o distintas características que tiene cada residencia, y así poder educar y poder apoyar en lo que a nosotros un poco nos corresponde, que tiene que ver el manejo farmacológico y algunas cosas conductuales. Y también esto nos ha permitido manejar información que podemos acceder a ella rápidamente, de manera eficaz, y eso nos permite entregar una mejor calidad de atención, evaluar también las intervenciones que nosotros estamos realizando y hacer un seguimiento. Y a continuación les voy a exponer algunas informaciones que tenemos nosotros respecto a esta población. Primero comentarles que actualmente en nuestra unidad hay 8 residencias que nos aportan aproximadamente 65 niños, niñas y adolescentes que se mantienen bajo control. De estas 8 residencias, cada una con características particulares, del 100% de niños que tienen la residencia, aproximadamente el 80% se mantiene en control con nosotros, un número no menor, casi toda la población. En general, estas residencias tienen características principalmente de tener chicos más que chicas y de edades menores de 12 años. Y aquí podemos ver un poco la distribución, considerar algunos detalles que la RAE, que fue formada con ayuda de nuestra unidad también, es una residencia de alta especialización para los casos más complejos, ¿ya? Y ahí los chicos pasan un menor tiempo, en teoría, tratando de manejar el cuadro más complejo y luego debiesen ser destinados a otras residencias. Ahora, como les mencionaba, en promedio la edad de esta población que tenemos con control de aproximadamente 65 niños es de 11 años, donde tenemos el niño más pequeño que tiene 8 años y el niño más grande que tiene 17 años. Como les mencionaba, hay algunas residencias que sí tienen adolescentes. En general, la cantidad de tiempo que llevan institucionalizados son aproximadamente 4 años, con un margen donde el niño que lleva más tiempo institucionalizado lamentablemente son 11 años, y gran parte son hombres. Ahora, respecto a esto, en general, dentro de los 65 niños, más de la mitad se mantiene por lo menos más de 3 o 4 años institucionalizado. Eso nos permite ver un poco lo que exponía el doctor Sanguinetti respecto a que a mayor tiempo institucionalizado, también aumenta o se perpetúan las secuelas y los efectos que tiene el trauma complejo. Uno podría pensar que a mayor edad institucionalizada o más tiempo institucionalizado son chicos con mayor edad, como que fuera proporcional, pero no es tan así, y esto nos muestra un poco también la realidad chilena, que muchas veces la institucionalización no sucede a temprana edad, sino que más bien son eventos que son vulneraciones de derechos sucedidos a los 9, 10 o inclusive en la adolescencia, y en el contexto de tener pocas redes de apoyo, estos chicos se ven obligados a ingresar a residencias decenales. Dentro de los estresores psicosociales, algo que nos llama, o no nos llama poderosamente la atención, sino que explica esto, pero también es muy triste en ese sentido, es que más del 90% son estresores muy graves, donde están expuestos a violencia intrafamiliar, maltrato físico, abuso sexual infantil, negligencia y abandono. Ahora, respecto al por qué se mantienen en control con nosotros, más de un 70% presenta, si nos basamos en diagnósticos categoriales, un trastorno de conducta, y en un 50% un trastorno de estrés postraumático complejo. Ahora, esto hay que verlo con un cierto prisma, porque el presentar un diagnóstico categorial, ya sea por CIE-10 o DSM, lo que nos genera es desarmar la sintomatología que presenta el trauma complejo. Finalmente, el trauma complejo va a englobar alteraciones conductuales, alteraciones emocionales, alteraciones de impulsividad, que es algo un poco más global que desarmarlo por distintos diagnósticos.
En general, estos chicos se atienden aproximadamente una vez cada 2 meses en nuestro policlínico, donde hay algunos que demandan mucha más atención, son casos mucho más complejos, y hay algunos que tienen controles más distanciados. También en general, dentro del tratamiento farmacológico, en promedio, ocupan aproximadamente entre 3 y 4 fármacos cada uno. Es importante considerar, y también a la luz de lo expuesto por el doctor Sanguinetti, de que el tratamiento farmacológico no tiene evidencia ni es directamente para el trauma complejo, no va a solucionar el trauma en sí, sino que el tratamiento farmacológico es enfocado en manejar la sintomatología secundaria al trauma. Y es por esto que gran parte del tratamiento o el mayor peso de uso de fármacos tiene relación con antipsicóticos y anticonvulsivantes utilizados como más estabilizadores para poder disminuir la impulsividad y la agresividad. En una segunda línea se utilizan frecuentemente estabilizadores del ánimo, ISRS y antipsicóticos típicos. Y un detalle especial que voy a mencionar más adelante es el uso de clozapina en el contexto de los casos más graves. Este es un gráfico muy importante porque nos salimos un poco de la esfera farmacológica y hablamos de otras intervenciones ambulatorias que tiene esta población en particular de residencias, donde desde nuestro hospital se entrega ampliamente atención respecto a la necesidad de intervención de especialidad médica. Hay un alto porcentaje que ha pasado por neurología, que ha tenido atenciones por otras especialidades o que se mantiene en control con nosotros. En ese sentido, desde el punto de vista del equipo médico, se mantienen bien cubiertos, pero cuando empezamos a analizar las intervenciones multidisciplinarias de equipo no médico, es donde notamos falencias. Aproximadamente solo el 9% de estos 65 niños mantiene intervención psicológica en nuestro hospital. Y no hay otro tipo de intervención multidisciplinaria que se realice propiamente tal. Y también hay que considerar que, a la luz de lo que hemos trabajado con las residencias, en las residencias también no hay una intervención propiamente tal. Si bien hay equipos multidisciplinarios, es principalmente para el manejo del día a día. Es importante considerar que no solo se piensa en terapias de reparación en el contexto de estos chicos, es más, las terapias de reparación se debiesen realizar cuando hay una figura de cuidado o una figura que puede contenerlo emocionalmente, sino que más bien se piensa en terapias de terapia ocupacional o intervenciones psicológicas también más conductuales para ayudarlo a manejar la impulsividad y respetar normas. Un detalle muy en particular con la población de los chicos de residencias de Sename es de que tienen una alta demanda de consulta en urgencia. Si bien el promedio es de una consulta cada 8 meses, al empezar a desagregar y empezar a fijarnos hay un porcentaje no menor de aproximadamente un 25% que demanda mucha atención en urgencia aproximadamente de manera mensual, ¿ya? Y principalmente los motivos de consulta son asociados a la agitación psicomotora, que tiene mucha relación con la sintomatología secundaria al trauma complejo. Y en un porcentaje también no menor, considerando la gravedad, están las ideaciones, intentos suicidas y la autolesión. Ahora, en las atenciones de urgencia por residencia, es llamativo y nos podemos dar cuenta que aproximadamente el 75% de todas las atenciones en urgencia que han sucedido en esta población son solo de 4 hogares. Esto nos ha permitido hacer un trabajo más dirigido a estas residencias, poder educar respecto al manejo de las crisis, el uso de psicofármacos SOS y la necesidad de cuándo tienen que venir a urgencia para no demandar mayor carga asistencial a nuestro hospital. Lo mismo con el tema de las hospitalizaciones. Si bien un gran porcentaje de estos niños nunca ha estado hospitalizado, aproximadamente el 53%, la otra mitad, aproximadamente 30 niños, sí han requerido hospitalización, y un número no menor, aproximadamente 17, han requerido más de una hospitalización. En ese sentido, el uso de días cama, dependiendo de la hospitalización, bordea en promedio aproximadamente 15 días cama por hospitalización, donde va fluctuando dependiendo si los chicos han estado más de una vez hospitalizados, siendo la segunda hospitalización normalmente la más larga, aproximadamente 22 días. Hay chicos que marginan aproximadamente 50 días de hospitalización y otros menos, pero en promedio un número no menor de uso de recursos. Y claramente el motivo de consulta de estas hospitalizaciones también tiene directa relación con la sintomatología del trauma complejo, principalmente agitación psicomotora. Uno podría pensar también que a medida de años institucionalizados es probable que se hospitalicen más porque sean cuadros más graves, pero tampoco hay relación en ese sentido asociado también a lo que mencionaba anteriormente en unas diapositivas anteriores, donde los años institucionalizados no siempre reflejan gravedad.
Muy brevemente comentarles la experiencia y seguimiento con un fármaco en particular que se utiliza en nuestra unidad en los casos más graves, que es la clozapina. La clozapina es un antipsicótico atípico y que tiene características muy particulares, ¿ya? En estudios clínicos se ha visto de que tiene una mayor eficacia y una menor tasa de efectos adversos de los típicos de los antipsicóticos, pensando principalmente en los efectos extrapiramidales, pero tiene un efecto adverso muy particular que es la granulocitosis, que cuando se descubrió la clozapina y se empezó a evaluar, generó casos de fatalidad. En ese sentido, si bien es un muy buen psicofármaco, se debe ocupar con mucha cautela, mucho cuidado, por estas particularidades y teniendo un perfil de uso riesgo-beneficio. En ese sentido, hay una norma técnica para el uso de clozapina, se mantiene un programa de farmacovigilancia. Desde el 2010 está autorizado su uso en el contexto de la esquizofrenia resistente a tratamiento, que no ha funcionado con otros antipsicóticos, pero desde el 2018, basado en evidencia y en últimas publicaciones, está autorizado su uso en los casos donde hay autoheteroagresiones graves en el contexto de una patología psiquiátrica grave. Y en ese sentido se ha utilizado este psicofármaco en nuestra unidad. Para poder utilizarlo es necesario sí que haya psiquiatras de expertise que tengan manejo en este psicofármaco, y en nuestra unidad, nuestro jefe de servicio, el doctor Zamora, mantiene una vasta experiencia en el uso de clozapina. En ese sentido, no se aleja mucho las características de estos 16 niños al resto de los niños de residencia. Son principalmente hombres, donde 2 hogares aportan aproximadamente el 25% de los niños que se mantienen en uso de clozapina. Mantenemos un seguimiento de esto para mantener un contacto con estos hogares en el contexto de un poco el manejo delicado que hay que tener con este psicofármaco, y tienen el mismo promedio de edad y la misma cantidad de años institucionalizados. La gran diferencia sí es que estos chicos requieren mayor atención y mayor seguimiento. En promedio se ven una vez al mes en la unidad, donde fluctúan entre controles mensuales, controles semanales, y controles mensuales. Los estresores psicosociales siguen siendo muy graves, donde aproximadamente el 90% se agrupa en los 3 grandes factores psicosociales graves, como la negligencia, el abuso sexual y la violencia intrafamiliar. Y principalmente las consultas en urgencia tienen relación con la agitación psicomotora, con este descontrol de impulsos que nos lleva también un poco a tener que requerir el uso de clozapina. En general, respecto a las hospitalizaciones, tienen la misma necesidad, principalmente en un 86% la agitación psicomotora, y el uso de días cama es similar al promedio de los 65 niños, pero quise mostrarles también la cantidad de días cama, porque al hacer el desagregado, ellos se llevan el gran porcentaje de los días cama, ¿ya? Aproximadamente se llevan estos 16 niños solamente se llevan aproximadamente el 50% de todos los días cama utilizados por el grupo de niños de residencia. Respecto a los diagnósticos, claramente está asociado al trastorno de conducta y al trastorno de estrés postraumático complejo en un 87%, porque tiene relación con la sintomatología que requiere el uso de clozapina, que es la auto- y heteroagresividad. Ahora, respecto al uso de psicofármacos, uno podría pensar de que estos chicos que son más graves requieren distintos esquemas un poco más amplios, pero siguen teniendo el mismo promedio que en general el resto de los niños, aproximadamente 3,5 a 4 fármacos distintos, donde el que acompaña principalmente a la clozapina son los estabilizadores del ánimo, principalmente litio. Y en una segunda medida están los anticonvulsivantes y algunos otros antipsicóticos potenciando el efecto en los casos más graves. Algo particular que nos sirve a nosotros para hacer el seguimiento del uso de la clozapina, dado la particularidad de este fármaco, tenemos que estar seguros también de que tenga un impacto, de que realmente haga efecto no solo desde el punto de vista clínico, sino también de demanda asistencial. Podemos ver de que en promedio estos chicos graves, antes de usar clozapina, consultan en urgencia en un promedio de cada 2 meses. O sea, cada 2 meses están consultando en urgencia y demandando atención, dado lo grave de sus cuadros y lo grave de sus desregulaciones. Luego de iniciar clozapina, estando en el programa de farmacovigilancia, haciendo un seguimiento y un control adecuado, consultan una vez cada 10 meses aproximadamente. Esto es solo lo que nosotros podemos observar en los chicos que están en control con nosotros, pero nos permite ver un poco el impacto de este psicofármaco, que es muy delicado, pero que bien utilizado puede aportar mucho al manejo de estos chicos. Bueno,
Para ir cerrando, luego de que el doctor Jorge Valdivia haya expuesto estos datos abismantes que logramos rescatar acá en nuestro servicio, quiero hablarles sobre el tratamiento de este trauma complejo, ¿ya? El tratamiento o la terapia, ¿ya? Es terapia con enfoque basado en etapas, ¿ya? Esto significa que requiere una aplicación secuencial, es decir, donde las etapas posteriores se construyen sobre las previas, ¿ya? Y si bien habitualmente estos sistemas están diseñados para ser aplicados de forma lineal, ¿ya? Estos chicos requieren, en relación a sus necesidades en particular, a veces regresar a etapas previas, ¿ya? Lo que en la práctica les permite poder ir subsanando las cosas que van surgiendo en el día a día, ¿ya? Tipos de intervenciones que tengan evidencia para este tipo de cuadros, bueno, es la psicoterapia madre o padre-hijo, la terapia cognitivo-conductual, el MDRD, ¿ya? La terapia cognitivo-conductual enfocada en trauma y Real Life Heroes, que es un programa también de terapia. Siguiente. Respecto a un modelo en particular, tenemos el modelo terapéutico neurosecuencial, que fue diseñado por el doctor Bruce Perry, psiquiatra infantil americano que ya habíamos mencionado previamente en esta presentación. Y esta terapia está indicada cuando los niños, niñas y adolescentes no pueden formar apego seguro, no logran gestionar emociones y conductas y no logran pensar, aprender y reflexionar con claridad. A través de su libro, ¿cierto? Que lo podemos ver ahí en la imagen y aquí, ¿ya? Dr. Perry cuenta, ¿cierto?, distintas experiencias y distintas historias en niños relacionadas con trauma, ¿ya? Desde niños expuestos a genocidios, matanzas, asesinato de padres y otro tipo de traumas. Siguiente, por favor. Este esquema... Sí, este esquema neurosecuencial puede ser entendido a través de este diseño, ¿cierto? En donde nosotros comenzamos la terapia desde el cerebro primitivo, en donde buscamos algunas terapias como sensoriales, corporales, buscando el desarrollo sensorial y mejorar algunos focos de disociación, ¿ya? Luego se progresa al cerebro límbico, ¿cierto? Donde podemos generar intervenciones para el desarrollo del apego, para la regulación emocional, y finalmente el cerebro cortical, ¿cierto? Donde se generan terapias que van orientadas a la cognición, al autoconcepto y, muy importantemente, al desarrollo de la identidad de estos niños. Siguiente. Aspectos importantes respecto a la terapia neurosecuencial. Bueno, se requiere una intensa psicoeducación en trauma complejo, hay que asegurar el bienestar mental en cuidadores y familia, ¿cierto? La intervención temprana es crucial, ¿ya? Mientras antes sean intervenidos estos niños, más cerebro es el que logramos proteger. Aquel personal que trabaje con niños y niñas con trauma complejo requieren mantener relaciones seguras, regulares, consistentes y saludables. Es decir, no cualquiera está preparado para poder trabajar con este tipo de casos. Las intervenciones, como bien habíamos visto en la diapositiva anterior, deben ser de abajo hacia arriba, ¿ya? Primero trabajar con el cuerpo, los sentidos, luego con el apego y la regulación, y finalmente con la palabra. Y con la palabra me refiero al significado, ¿ya? Se requiere mucho tiempo, paciencia, ya que estos niños se sientan seguros y queridos. Es recomendable ver el mundo desde los ojos de estos niños, ¿ya? Esto les hace sentir con mayor seguridad, ¿ya? Una recomendación que nosotros intentamos aplicarla con la mayor rigurosidad de todas es no reunir a estos niños con problemas de impulsividad y conducta. Lamentablemente, estos niños se incendian en términos metafóricos los unos a los otros cuando están en grupo. Lo mismo que podemos ver en otras patologías como los trastornos de conducta alimentaria,
¿ya? Entonces, reunir a todos estos niños juntos, la verdad las cosas es que hace que aumenten los síntomas, que se perpetúe la traumatización, ¿ya? Súper importante la rutina diaria, ¿ya? La repetición constante de rutinas que finalmente les permite diseñar una estructura de conducta, ¿ya? Y, por supuesto, que respetar los ritmos de los niños y niñas y adolescentes en estos procesos terapéuticos. No presionar, no exigirles resultados. Adelante. Respecto a los psicofármacos, lamentablemente no existe un tratamiento como tal para este tipo de patologías, sino que más bien es un manejo sintomático, ¿ya? Lo que se recomienda como primera línea de intervención son los procesos psicoterapéuticos, ¿ya? Cohen, en el 2007, no encontró efecto significativo al agregar sertralina a un grupo de niños que estaban ya en tratamiento con terapia cognitivo-conductual enfocada en trauma, ¿ya? Robb, el 2010, vuelve a investigar esto y no encontró efecto significativo al usar sertralina en monoterapia, ¿ya? Hay otro investigador americano que utilizó fluoxetina en un periodo corto de 7 días posterior a exposición a trauma agudo, tampoco encontrando resultados, ¿ya? Ahora, los resultados de los estudios abiertos no controlados muestran algunos beneficios al usar antipsicóticos de segunda generación como quetiapina o risperidona, estabilizadores del ánimo como la carbamazepina, ¿ya? Que es el único que tiene evidencia, y agentes antiadrenérgicos como propanolol y clonidina, con un poco más de evidencia, y guanfacina en países americanos. Adelante, por favor. Bueno, a modo de conclusión, en este último tiempo ha existido un aumento abismante en las necesidades de atención de estos niños. Lamentablemente estos cuadros son muy complejos, ya, lo que genera conflicto tanto entre estos niños que viven juntos y con nosotros, ya. Se hace urgente la necesidad de continuar trabajando de forma intersectorial, ya. Acá no hay ningún profesional que se pueda echar, como se dice, el saco al hombro, ya. Este tipo de patología exige el trabajo en equipo, ¿ya? Lamentablemente, faltan intervenciones especializadas para este perfil de paciente y faltan recursos humanos preparados técnicamente para trabajar con estos niños. Y esta es la causa de la polifarmacia, ¿cierto? Que la polifarmacia es como la regla en estos niños, lamentablemente, para poder generar esta regulación conductual. Adelante. Y finalmente, si se contara con residencias familiares adecuadas en su estructura física, con personal especializado y con experiencia, con niños y niñas y adolescentes armónicamente distribuidos entre los lugares donde habitan, se podría facilitar y potenciar un desarrollo integral y, por lo tanto, prevenir el impacto y secuelas en su salud en todo punto de vista. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sanguinetti y doctor Valdivia, por su excelente presentación, por esta actualización en este tema tan relevante que han traído hoy día a esta reunión. El trauma complejo en pacientes institucionalizados. Sin duda que sería interesante conocer cuál es el perfil del trauma complejo en los niños no institucionalizados. Pero eso lo dejamos para otra reunión. Hay muchas preguntas en el chat y les pido que por favor nos ayuden. No sé si vamos a tener el tiempo para responderlas todas, yo creo que no, pero por lo menos seleccionemos algunas. Partamos con la que hizo Javier. La primera pregunta que hizo dice: ¿cómo se relaciona apego y trauma complejo?
Está muy relacionado, de hecho es una de las principales causas del origen o la génesis de los primeros focos de traumatización en los niños, el apego desorganizado principalmente, el que está más asociado a este tipo de fenómenos, y en segundo lugar el apego inestable, ¿ya? Pero el desorganizado es aquel que más está asociado a trauma complejo. El doctor Acuña dice: ¿qué rendimiento tienen las medidas de rehabilitación en estos pacientes y qué se requeriría al respecto que no esté disponible? Respecto al rendimiento, mire, lamentablemente no existe mucho estudio al respecto, ya que trauma complejo no es una patología que se encuentre dentro de los manuales diagnósticos de CM o CIO-11. Ya es un fenómeno que aún está en discusión, por lo tanto no tenemos evidencia en particular para trauma complejo. ¿Ya? Ahora bien, como bien mostramos en las diapositivas, existen distintas intervenciones que han sido diseñadas para el manejo de estos niños, y yo creo que la que más resultados tiene es la terapia cognitivo-conductual enfocada en trauma, ¿ya? Y estas terapias secuenciales, ¿ya? Desde hematología, ¿se les hace seguimiento después de los 18 años? ¿Qué sucede con su vida laboral, familiar, social? ¿Qué Sí. sucede con ellos en su vida adulta? Sin duda, una gran pregunta. Humberto, si quieres yo hacer algún comentario al respecto, y que también es importante considerar a la luz un poco de lo que expusimos. Hay que pensar de que nuestra unidad finalmente lo que hace es cubrir una necesidad de los chicos de residencia que tiene que ver con el manejo de su patología concomitante. Pero en sí, la residencia de Sename y el sistema de Sename debiese tener la capacidad de manejar el trauma, de poder rehabilitar este proceso, lograr que se reinserten de una manera que puedan entender las normas, reglas establecidas, y luego hacer el seguimiento. En ese sentido, lo que les podemos contar es que respecto al contacto con las residencias, nosotros vemos ciertas falencias que se han trabajado, se han conversado, pero es difícil poder avanzar en algunas cosas respecto al manejo en general de Sename. En ese sentido, no se visualiza mucho seguimiento de los casos en sí. Después de los 18 años salen de la residencia y un poco quedan al cuidado de cada uno, ¿ya? Y hay otra pregunta un poco más abajo que también tiene un poco respecto a la residencia de Sename, si coexisten niños abandonados y niños que delinquen. En sí, el sistema actual, el sistema que funciona de residencias, son casas, porque la idea es un poco normalizar, a diferencia de lo que existía antes, que eran los CREA, normalizar el funcionamiento de estos niños en la sociedad, como si fueran cualquier otro niño. Tal vez la dificultad o el problema que se ha visualizado y que el doctor Zamora ha tocado trabajar y conversar, uno es que no están todos los niños repartidos de manera armónica. Muchas veces hay hogares que agrupan muchos chicos con problemas conductuales, y otros hogares donde están los chicos mucho más simples, por decirlo de alguna manera, entonces eso extrema el manejo en cada residencia. Lo otro es que las residencias, si bien tienen sus cuidadores, cuesta muchas veces que haya una figura de apego real para cada niño. Y como explicábamos recién, y como hablaba el doctor Sanguinetti, es fundamental la revinculación, porque la mayoría de estos niños, uno de sus traumas es el tener un apego desorganizado, o haber sido abandonado, o haber sufrido mucha negligencia. Y en el contexto de negligencia nos referimos a abandono, a descuidado, en el sentido de las necesidades básicas, alimentación, techo, limpieza, etc. O al abuso directo, que ahí ya pasa a violencia intrafamiliar y maltrato físico que han sufrido. Entonces, en ese sentido, claramente no hay un apego claro en estos niños, y al llegar a este nuevo sistema, que es como una casa, se busca un poco rehabilitar, que es altamente probable que pudiese funcionar bien si hubiesen un funcionario adecuado y fuera el perfil de niño de residencia adecuado con no tanto daño. El tema es que en estos momentos se está tratando de que funcione en un sistema así, chicos que tienen mucho daño, con muchas alteraciones, y que cuesta que logren mantener como una vida normal durante el día a día. Existen cárceles de menores, ya habitualmente los niños que están con condena o los adolescentes que presentan condenas por delitos graves tienen sus propias cárceles de menores, ya son como casas de acogida para este tipo de población. Lamentablemente a veces se entremezclan, y como
mencionó el doctor y mencioné yo en la presentación, estos niños se incendian los unos a los otros, entonces como los reúnen a todos juntos, a los más graves, en un puro hogar, que a la escoba. La doctora Carolina Pastene pregunta, primero agradece, muchas gracias por la presentación. Frente a esta evidencia tan contundente sobre el cerebro de nuestros niños, siento que no podemos ser cómplices de esta realidad. ¿Hay algún plan de educar al Poder Judicial? ¿Podemos hacer presión para mejorar la legislación que permita una susceptibilidad de adopción más temprana? ¿Podemos indicar que estos chicos, en vez de institucionalizarse, recomendemos casas de acogida? Doctor, voy a contestar yo, doctor Samuel. Mire, en este momento yo personalmente estoy participando, me invitaron, que soy el único psiquiatra del Servicio de Salud, a una mesa de este cambio del Sename que se está presentando. Es un proyecto bien interesante y en el cual nosotros, con nuestra experiencia, hemos dado a conocer todas las falencias que existen realmente en Sename en cuanto a la estructura física, en cuanto a la poca educación del personal que trabaja en la residencia, la poca, digamos, hay muy pocos especialistas profesionales y muy pocos recursos y muy pocas instituciones para tratar a estos niños con trauma complejo. El ejemplo es los números que nosotros les dimos. Solamente un 25% de ellos están en unos programas que se llaman PRM, que es manejo de reparación para niños con abuso sexual, pero estas intervenciones son mucho más complejas y esas no existen, no hay. Tenemos carencias de estas instituciones. Nosotros como Servicio de Salud también tenemos carencias de hospitales de día, pues nosotros vamos a tener uno. Entonces estos niños, el único recurso que para nosotros, para mí personalmente es dramático, es el recurso farmacológico. ¿Ya? Es como apagar, digamos, disminuir un incendio que está ahí todavía prendido. Y estos niños, también lo observamos, que siguen día tras día siendo, digamos, dañados porque no son bien manejados. Por lo tanto, las posibilidades de lograr desarrollar todas sus potencialidades a todo nivel y lograr algo, digamos, algo bueno, positivo, lamentablemente con los recursos y los métodos actuales no es posible. Ahora, espero que en esta intervención que estamos teniendo nos escuchen, y porque si no cambiamos la forma de pensar, la forma de ver estos problemas, vamos a seguir actuando como todos los días vemos, ¿no? Estos niños, digamos, que llegan a urgencia con estos cuadros caóticos, todo eso. Entonces, esta labor que nosotros como hospital, y yo creo que estamos siendo escuchados, porque a mí personalmente me llamó la atención que me invitasen a esta mesa de trabajo, porque de una u otra manera se están dando cuenta que nosotros como hospital estamos haciendo el esfuerzo digamos, de dar a conocer nuestra experiencia y aportar las evidencias para que ojalá el Sename como institución pueda cambiar su forma de trabajar y ver el manejo de estos niños. Gracias, doctor. Qué bueno que así sea. ¿Qué saben de las familias? Pregunta la doctora Mijailović. ¿Sabe algo de la familia? Respecto a la familia de los mismos chicos, ¿sí? Si va enfocada la pregunta en eso, depende mucho de cada caso en particular. Hay casos que tienen vinculación con sus familias de origen, hay casos que no tienen ningún tipo de vinculación por distinta índole, algunos por maltrato físico o abuso sexual directamente, donde legalmente no pueden acercarse, y otros simplemente por abandono. Algunos están susceptibles de adopción, entonces ahí ya no hay tampoco contacto con la familia. Pero eso es algo que maneja Sename. Y también a veces tenemos contacto con algunos chicos, con algunos pacientes que están en procesos de revinculación. Son los menos frecuentes en todo caso. Una pregunta respecto de la educación. La educación formal
enfocada en logros de objetivos, competitividad entre interpares y evaluaciones de tipo principalmente cognitivos, podría jugar un papel como estresor que se sume a otros que están presentes en la vida de muchos niños. Esto tiene mucho que ver con el modelo que estamos planteando, ¿cierto?, de manejo en un hospital de día ambulatorio. Sí, esa la voy a contestar yo. Sí, efectivamente, estos niños, por las características que tienen, requieren una educación diferente. La educación formal es mucho, con la estructura que tienen, no les ayuda, ¿no? Además que están estigmatizados, y además, como demostró el doctor Sanguinetti, este manejo neurosecuencial, estos niños requieren una educación, personalidad diferente. Bueno, y ya hay todo un proyecto, digamos, que el doctor Grau lo viene pensando hace algunos años atrás, de dar a conocer también nuestra experiencia y hacer un trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación, y es nuestra intención en el hospital de día que estamos planificando, que los niños a través de la terapia vayan cursando su proceso educativo, ¿ya? Porque ingresarlo a la estructura formal es más dañino que beneficioso. Perfecto. La doctora Marcela Ravelo, infectóloga, hace una pregunta infectológica muy atingente. Primero dice, excelente presentación. Luego comenta que sabemos que las ETS-VIH ha aumentado en los niños menores de 18 años y este es el grupo de riesgo por excelencia en nuestro medio. Entonces quiere saber si estos niños están siendo controlados desde el punto de vista infectológico, con seguimiento de ETS, sífilis, VIH, gonorrea y otros. En general, lo que podemos observar desde las atenciones de nuestro hospital es que están muy bien cubiertos desde el punto de vista de las atenciones médicas. Como ejemplo, finalmente, dentro de estos niños que acuden acá a la unidad y nosotros lo evaluamos y encontramos factores de riesgo, o no necesariamente infectología, de cualquier otra área de la pediatría, rápidamente son atendidos por colegas acá en el hospital. Respecto a las interconsultas no hay ningún problema y se mantienen muy bien bajo control las distintas especialidades. Ahora, hay que considerar que la mayoría de los niños son menores de 15 años. Son excepciones los que hay entre 15 y 18 años, que creo que debe ser como uno de los grupos más de riesgo dentro de la edad de la adolescencia. Está claro que la prevención es muy difícil, dice el doctor Acuña, es el centro del manejo del daño. En este sentido, ¿qué programas ha planteado la psiquiatría respecto a la salud mental de la población? Yo creo que ahí un poco entramos en un área que tiene que ver más que con solo la psiquiatría, con el manejo entero del estilo de vida que tiene nuestro país finalmente. La prevención, que es muy difícil, estaría centrada en que los chicos nunca sean traumatizados y finalmente nunca pasen por estos traumas complejos, porque ya sucediendo el trauma complejo, solo es manejo de daño, finalmente, y lograr entregarles las mejores oportunidades y herramientas para que queden las menores secuelas posibles. En ese sentido, desde la psiquiatría o desde el Ministerio de Salud hay algunos programas que han intentado hacer distintas cosas. Se trabajan en un programa de salud mental, cada vez se está visualizando más, pero si somos realistas, no hay mayor manejo respecto a la prevención propiamente tal. Voy a acotar algo. Nosotros como hospital, la doctora, una psiquiatra nuestra, doctora Valentina Leiva, tiene un programa muy interesante preventivo a nivel de la Casa Nacional del Niño, con lactantes que están ingresados, y se hizo un estudio previo y obviamente fue bastante categórico, negativo, digamos. Entonces este proyecto, vamos a ver si se realiza, es muy integral, es decir, pasa por cambiar el tipo de cuna, el tipo de juguete, los colores que se utilizan, el personal, etcétera, etcétera. Y ahí ya estaríamos en época, con estos lactantes trabajando ya en forma preventiva, porque nos dimos cuenta que si sigue como está, no ayuda para nada en su proceso, digamos, de desarrollo. Bueno, excelente. Bueno, el tiempo nos ha pillado. Quedaron algunas preguntas y comentarios en el chat que ojalá los expositores les puedan responder por interno a quienes las plantearon. Hay preguntas muy interesantes y comentarios también muy interesantes. Yo agradezco nuevamente a la unidad de psiquiatría por haber traído este tema
puesto este tema en la mesa y haber dejado en claro cuáles son nuestros avances, pero también nuestras limitaciones, las limitaciones como sociedad y como equipo de salud para enfrentar este problema tan importante. Muchas gracias a todos los que se unieron esta mañana y muy buenos días. Hasta luego, que esté bien.